Cuando yo me acuesto a dormir, yo puedo sentir una experiencia tan extraña que algo se desprendía dentro de mí, de esta parte. Yo veía que era como una gota de algodón que salía y salía y salía de mi cuerpo, y yo podía ver mi cuerpo ahí tendido como una muerta en esta posición. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo podía ver mi cuerpo ahí tendido en la cama, todo pálido. Y yo empezaba a coger las sábanas y las enrollaba de esta forma. Y las llevaba a mi cuello. Es una fuerza maligna que yo empiezo a sentir en mi cuello. En una de esas, yo suelto eso, empiezo a toser. Y yo veía todo esto. Y yo decía, ¿pero qué es esto? El Señor me decía, es una experiencia que tú me vienes pidiendo. Desde hace mucho tiempo yo te la voy a dar para que pongas a mi pueblo y no mi pueblo alerta. Gloria. Gloria a Dios. Y yo veía esto. En una de esas, él me decía, esa es una fuerza maligna. Esa es una fuerza maligna que muchos han sentido mientras duermen. Mientras duermen, ellos se quitan la vida ahorcándose con soga, suicida, de cualquier forma, pero se van quitando la vida. Estos no heredan el reino de los cielos, se van para el infierno. Gloria a Dios. El Señor me hablaba así tan fuerte y yo estaba toda asustada. En una de esas, yo puedo ver un televisor grande, pantalla gigante, un televisor plano. Y yo me quedaba mirando así, yo le decía, Señor, ¿y esto qué es? Yo veía mucho pueblo, mucha gente mirando así como están ustedes, mirando esta pantalla plana. El Señor me decía, mucho pueblo mío anda distraído viendo novelas. Salen de escuchar mi palabra y enseguida salen corriendo a coger los controles, porque hasta lo esconden de los hijos para ver novelas. Y muchas personas, los hogares son ministrados por tanta novela. Y me decía, tú vas a ir por la vista, pero te la van a negar. Yo recordé. Cuando yo recuerdo, enseguida me arrodillo y le digo, Señor, mi vista. Yo empecé a orar y a reprender. Y me dice, no te la van a dar. Yo, Señor, entonces, ¿para qué voy a ir? No te la van a dar, pero tú vas a ir porque esto es parte del testimonio. Yo lo entendía. Madrugué, me fui a las 5 de la mañana a buscar la visa. Y de veras que me la negaron. Wow. Pero yo no salí triste, de veras que ya Dios me estaba preparando, ya me había preparado. Porque a mí no me dolió, hermano, yo perdí bastante dinero. Regreso al apartamento y me preguntan, ajá, niña, Mónica, ¿te dieron la visa? Yo dije, no, ay no, pero la verdad es que a mí no me da nada, no me da bien, me siento bien. De verdad, hermano, que no sentí nada. Volví, me encerré en la habitación, eran como las 6 de la tarde, yo empecé a orar, a pedirle a Dios, y vuelvo y me acuesto a dormir como todos hacemos todos.
la misma experiencia. Yo siento que lo que era salía dentro de mí. Era el alma que salía. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Otra vez? Él me decía, sí, porque quiero que pongas alerta a mi pueblo. Yo veía mi cuerpo todo pálido ahí, como una muerta, y yo veía que yo iba descendiendo y descendiendo. Pude ver el tamaño de la tierra. Pude entender que para Dios todo es posible. Cuando yo hago el recorrido de la tierra, yo voy agarrado del manto del Señor, porque ni siquiera yo me podía agarrar de su mano, porque el pecado que yo tenía era tan grande. Y yo agarraba de su manto, yo no me desprendía. Y yo veía la tierra. Cuando yo veo la tierra, yo puedo ver 6 perforaciones en la tierra. 6. Y cuando yo veo esas perforaciones, el Señor me decía, esos son túneles del infierno. Los mentados hoyos negros. No sé si lo han escuchado hablar científicamente. Y yo veía eso cuando yo voy pasando por el primer túnel. Yo podía sentir un calor tan fuerte que ni siquiera es comparado con el sol que hace allá afuera. Cuando yo voy por el primer túnel, yo le pregunto, Señor, ¿quién es ese que está ahí, ese varón? El Señor me decía, ese era un pastor que predicaba bien, predicaba bonito, pero él seducía a las ovejas y las llevaba a la cama. Habla Jehová. Yo lloraba y yo decía, Señor, ¿y quién es ella? Y me decía, esa es una pastora que predicaba bien, pero ella era seductora de los jóvenes, le regalaba ropa interiores, los cogía, los envolvía y los enamoraba y se los llevaba a la cama. Ella era una Jezabel. Y yo veía pastores y pastoras y veía de la iglesia tradicional y de todas las denominaciones en ese primer túnel. En una de estas me dice, me lleva para el segundo túnel. Cuando yo voy por el segundo túnel, qué calor tan horrible y qué olor tan putrefacto. Yo decía, Señor, no soporto el olor. Huele horrible, peor que cuando un animal muere. Yo le decía, Señor, ¿y por qué ese olor tan horrible? Él me decía, muchos pueblos míos y los pueblos míos están corruptos que huelen así. Yo veía todo eso, el Señor comparaba esa pobre lumbre con su pueblo. Yo veía gente corrupta de todas las denominaciones, porque todos tenían letreros. Yo podía ver todo esto. Gente que coge, pide más de una ofrenda, piden 2 y 3 y 4 y 5 ofrendas. Se meten en deuda, cogen cosas fías y después le dicen al pueblo tienen que dar tanto y tanto. Es bueno ofrendar, diezmar y dar primicias, pero como manda la palabra, la ley de Dios, no ni una, ni 2, ni 3, perdón, no tiró ni 3, ni 4, ni 5 ofrendas.
Ya que lo que le salga de usted, délo, entréguelo. Gloria a Dios. Pero que no lo obligue. Cuando voy por el tercer túnel, yo puedo ver a Satanás sentado en su trono, el diablo a la diestra y el Espíritu Santo allá de aquel lado, porque los tres quieren imitar al Espíritu Santo, pero no pueden. Nadie puede suplantar a Dios. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos personajes sí aparecen en la Biblia. Job 1:6 te nombra a Satanás por si te preguntan por algo. Porque siempre dice que los evangélicos inventan. El diablo en Mateo 4. Y Belcebú, príncipe de las tinieblas. Mateo 11:24. Satanás está sentado en el trono. El diablo recibe los mensajes de Belcebú para él llevárselo a Satanás, y Satanás le da la orden a él y él se la da a Belcebú para que Belcebú destruya los hogares. Belcebú está metido en los callejones, en los bares, hasta en los hogares, hasta en la iglesia, él se disfraza. Y Belcebú está ahí con legiones de demonios. Si tienen orden en el infierno, y acá no queremos obedecer, habían demonios de adoración, de encantamiento. Hay personas que a veces vienen a los cultos, es a mirarle la cara al pastor, cuando el pastor ya tiene su esposa. Y esas cosas, yo podía ver esas cosas. De encantamiento, espíritu de soborno, espíritu de sexo desenfrenado, hipocresía, bochinche. A Dios no le agrada eso, porque la hipocresía, el bochinche, eso es un demonio. Amén. Gloria a Dios. Y yo podía ver todas estas cosas y Dios me las enseñara. Espíritu de odio, de que ay, la mato pero no la paso. Esos son demonios, hermana, renuncia a eso. Y estos demonios, yo decía, Señor, ¿y por qué tienen color? El Señor decía, porque es un color gris. El color gris desde el más grande hasta el más pequeño, así. Ese color gris fuerte y el más bajito. Y así, ¿por qué tienen color, Señor? El Señor decía, porque Él quiere imitar mi color azul. Ese es el color de Dios. Ese es ustedes ven. Amén. Él quiere imitar mi color. En eso veo una silueta y yo le dije, Señor, ¿y esta silueta quién es? Me dice, esa silueta es para que tú veas cómo están los demonios. Eso. En mi pueblo y no en mi pueblo. Esa silueta estaba así. Y yo veía que entraban por el recto, por la vagina, por las partes del varón, de los hombres, por los oídos, por la nariz, por todo orificio que uno tiene hasta por el ombligo. Y todas estas cosas yo las podía ver. La Biblia de Satanás, tremenda Biblia grande que la cargan, son 6 personas. 6 personas, el número de la bestia. Y estas personas robustas, esta Biblia tiene una pasta gruesa, blanca envejecida, porque ni siquiera blanca pura. Y la letra, el contenido era lo contrario de lo que tenemos nosotros en nuestra Biblia original.